de Radio Integral y Rodri se fue encima, se las tomó Rodri, se está perdiendo esta mesaza. Está Caco Ramos para el micro de los viernes, cerveza y sabiduría disparatada. Caco, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, bien, muy bien, tranquilo. Tranquilón. Sí, pasamos unos nervios, pero ahora estamos tranquilos. Por Bien. hoy estamos tranquilos. Está Carlitos también, que vino a visitarnos en este viernes. Carlitos Benítez, ¿cómo andás, Carlitos? Buen día. ¿Cómo te va, Nicole? Muy buenos días para todos también. Y bueno, bienvenido acá al invitado del día de hoy. Tenemos invitado en el día de hoy. Presentalo vos, Caco, por favor. Gerardo de las Nueces. Se llama, le cambiamos el apellido, no es más Guri, Gerardo de las Nueces. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar acá. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Cómo fue esta invitación? ¿Tenés ahí alguna relación con Caco? ¿Cómo llegás al micro de los viernes? Uy, De muchos años. de muchos años. Hace un rato le estaba recordando que era responsable de cierta formación. Claro. A Caco lo conocemos desde Pero mucho tiempo. además, soy cliente de las nueces, entonces, y bueno, y como son un snack saludable y me parece que es un emprendimiento local, está bueno Difundirlo. difundirlo sin y dudas. que nos cuente los beneficios para la salud, cómo vienen las nueces y están en los árboles, ¿no? Sí, los árboles, claro. Porque Bueno, así. ¿por dónde empezamos? La verdad que las variedades, yo lo primero que pregunté qué diferencia había, así que Ya vamos hay 3 bolsas hermosas acá y para abrir y para comer. Hay todo. nueces para tirar para arriba, realmente. Literalmente, vamos primero a la cerveza porque Caco está esperando el momento para que podamos escuchar justamente el momento. A ver. Ahí está. El ¿Querés ruidito servirlo que- en el micrófono también? Sí. A ver. Un sonido. Serví espuma, che. ¿Qué sonido más rico? Sí. Sonidos que te dan sed. Más un día Anestesia, calorcito como hoy. Sí, la verdad que está. Y bueno, acá yo me serví IPA. Ujú. Y traje esta, que ya me dijiste vos si vas a tomar. Pero presentala como me la American Amber Ale, Ujú. que con las nueces, principalmente con las garrapiñadas, que tienen un caramelo, como esta tiene mucha malta caramelo, va a ser no un maridaje, una armonía celestial. Bien. Y como esta tiene polvo de estrellas, es armonía celestial con polvo de estrellas. O sea, Claro. que una cosa de loco. Y sí, yo te dije, yo quiero la que da armonía celestial. Claro. Así que esa Vamos me vas con a armonía servir a mí. celestial para Nicole. Entonces vamos con una IPA, armonía celestial, la Amber Ale, y tenemos otra más también. Trajiste otra tapa de otro color. Claro, una honey. Ujú. Una honey con miel de Catay orgánica, que la vamos a destapar porque calculo que... A Gerardo lo vamos a convidar con esta, ¿puede ser o no? O con la roja, No, sí. o con la IPA. Me das muchas opciones. Tantas como nueces, ¿eh? Dale con eso, dale con eso. Cálzame el vaso. A ver. Ahí está, nos vamos acomodando. Contanos, Carlitos, vos con qué te viniste mientras... Nada, trajimos unas garrapiñadas ahí de nueces y una tarta masa quebrada y que tiene nueces, así que un poco es eso. Hoy la protagonista es ella, así que qué mejor que Gerardo que nos cuente, que es un productor local que está bueno por ahí. No sé si darlo a conocer porque es bastante conocido ya, pero por ahí que nos cuente un poco lo que hace, que tan bien lo hace, ¿no? Sí, Así que- contanos un poco, Gerardo, bueno, ¿en qué consiste todo esto? Digo, por ahí de repente hay alguien en la audiencia que no te conoce, que no sabe que en Maciá se producen nueces también. Contanos un poco. Dale. Arrancando un poco de historia. Acércate un poquito más. Ahí estamos, perfecto. Bueno, estas nueces son americanas. Viste que hay nueces de distintos continentes. La que por ahí más se conoce, que es la Chandler o la nuez criolla, como que se llama, es europea. Esta es americana, no de América del Sur, de América del Norte. Creció naturalmente ahí en los valles bajos del sur de Estados Unidos. Estados Unidos, México, está por ahí. Entonces fue parte de la dieta de los pueblos originarios. Y de hecho, algunas variedades hoy por hoy tienen nombre de esos pueblos. Por ejemplo, traje una ahí que se llama Pawnee, y es el nombre justamente de un pueblo originario de Estados Unidos, un poco en honor a ellos. Suena indio. Claro, eso es... Suena indio. Esta es esta aquí, es esta de acá. Ahí va.
Esa de ahí. Bueno, después traje 2 variedades más, una que se llama Potsenic, ya no tiene un nombre muy originario, y otra que se llama Maramec. ¿Por qué tantas variedades? En realidad se llaman cultivares. El árbol es bastante particular porque alguien por ahí en algún momento me dijo que cuando Dios hizo el mundo no jugaba a los dados. Capaz que se acuerda el que me lo dijo. Entonces tenemos el árbol. Tiene como 2 etapas. Primero tiene una flor que es receptiva de polen, y a su vez el mismo árbol después siembra polen y se cruza con otra variedad que tiene la cuestión invertida. O sea, hay uno que siembra polen y el otro que recibe, y al revés, cuando pasa el momento de recepción de uno, el otro pasa a recibir polen y este siembra. Entonces, cuando se plantan los árboles hay que tratar de mirar esas 2 cuestiones para que se polinicen cruzados. En esa historia, obviamente, con el cruzamiento van saliendo distintas variedades o varietales. O sea que vos mirás un árbol de pecan y decís, este es macho, este es hembra. Exacto, exacto. Yo los miro, son verdes. Son verdes ahí. Son cosas muy sutiles, digamos, que uno va aprendiendo para decir cómo la naturaleza se fue armando para generar esta situación. Entonces, ¿qué pasó? Naturalmente había un montón de distintos tipos de nueces. Uno ve por ahí en el pueblo que hay muchos árboles de nueces que se fueron plantando de semilla. Pasa eso, uno no sabe lo que sale. Es como una sorpresa, vos plantás el árbol y a los 15 años sabés qué fue. Puede ser una nuez chiquita, una nuez grande, una nuez de distintas características. Bueno, total que eso comercialmente es un poco molesto, pues no sabés cuándo lo vas a cosechar, qué tamaño va a tener. Todo. Entonces empezó a trabajarse con lo que es injertos. Y los injertos arrancaron en Estados Unidos, por ahí por fines del 1800, que lograron hacer las primeras variedades. Y de ahí es que ahora los árboles que uno planta son prácticamente clones. Estás plantando árboles injertados para conservar las características. Y de ahí se llaman los cultivares, así como se llaman. Entonces por ahí, no sé el del Maramec, tal vez fue Don Maramec el que hizo el injerto y quedó su nombre ahí. Potsenic, que es una zona de Estados Unidos. Entonces de ahí fueron los cultivares. Yo acá en Maciá tengo 4 cultivares plantados, por esto que les comenté de la polinización. Son estas 3 que traje y otra más que se llama Stuart. Ahora, digo, en el árbol no se ven las diferencias, vos seguramente sí porque te dedicas a esto, pero digo, uno ve las distintas bolsas de nueces que vos trajiste y no se ve tanta diferencia, ¿no? Es muy sutil, digo, más allá de hay unas que se ve que son notablemente más grandes, después es muy sutil esa diferencia también. Tal cual. Después, o sea, comercialmente se busca, o sea, lo primero cuando uno va a plantar el monte es ver esta cuestión del complemento para que se polinicen bien, y después se busca dentro de, no sé, debe haber más de 500 cultivares, digamos, qué es lo que mejor se adapta a la zona, por las enfermedades, por el clima. La nuez esta, como dije, es de América del Norte, el productor número 1 es de Estados Unidos, pero casi lo consume completamente. México es el segundo, el estado de Chihuahua es el productor más grande. Y en Argentina, viniéndonos más cerca, Entre Ríos es la provincia con más presencia. Tenemos casi el 60% de la producción de nuez pecan del país. ¿Y el tema de la comercialización cómo? Y la comercialización va cambiando. O sea, yo los primeros árboles los planté en el 2003, así que ya tienen unos cuantos años. Y fue variando, no éramos tantos, cada vez se suma más gente. En este momento en Entre Ríos hay como 4.000 hectáreas plantadas. Entonces se empezó a consumir mucho localmente. O sea, siempre hubo nueces pecan. Alguien que haya pasado por la iglesia luterana vio esos árboles enormes que habían ahí. Esos son plantas que se propagaron por semilla. Bien. De hecho, el primero que trajo nueces pecanas a Argentina fue Sarmiento. Hace un montón de tiempo. Si han andado por el Palacio San José, van a ver que hay unos pecanes ahí que entiendo que Sarmiento le regaló a Urquiza. O sea que tiene una historia. Sarmiento, los gorriones, los eucalitos y ahora las nueces. La nuez. En el Delta hay mucho también. Entonces, bueno, ahora la comercialización, mucho es acá. La verdad que nos sorprende año a año con mi esposa la cantidad que se consume y que se vende acá. La gente es como que ha tomado conciencia de los valores nutricionales que tiene.
y la exportación, cuando empiece a traccionar, evidentemente de año a año se va duplicando. Eso te quería preguntar, ¿cómo es la comercialización acá de tus nueces? Digo, de repente se van en cantidad hacia afuera, ¿es la gente de Maciá quien las consume? ¿Cómo es esa parte? Hay un porcentaje, tal vez la mitad lo estoy vendiendo afuera y la otra mitad se está quedando en Maciá. Y va variando año a año, por ahí se busca nuez descascarada. Por ahí otros prefieren que sea envasada en origen, prefieren descascararla propiamente, digamos. Entonces depende del tiempo, claro. El momento de sentarse ahí, crack. Yo le compro de las dos, porque entonces cuando Fernanda anda nerviosa le doy para que rompa nueces. Y rompe nueces. Y el tema que me interesa a mí particularmente por ahí, el tema de la conservación. ¿Qué vida útil, por así decirlo, tiene una vez pelada? Bueno, ahí está. ¿O tenés algún método, no sé? Sí, o sea, estas nueces tienen mucho contenido de aceites vegetales. O sea, si vamos ahí por las propiedades a nivel de salud, omega 3, omega 9, mucha cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Los aceites con el oxígeno no se llevan muy bien, entonces termina generando... forman acroleínas, claro, y sustancias que son... Se empieza a oxidar. Jodidas. Entonces, la primera cuestión para conservar bien esto es que no esté en contacto con oxígeno. Así como el vino se nos transforma en vinagre, claro, la nuez se pone rancia. Entonces, la temperatura y el oxígeno. La humedad, la otra. Entonces, en el proceso de cosecha es fundamental que la nuez no esté en el piso. La recomendación es no más de 3 días. O sea, si está más de 3 días en el piso, ya es preferible que se pierda. Porque toma humedad del piso, ya llegó, digamos, claro, la cáscara pasa los taninos, se vuelve oscura. Entonces, en nuestro caso, el proceso de cosecha es que la nuez caiga sobre lonas, no se levanta del piso. Lo que queda en el piso da a veces dolor en el alma ver, pero se pierde. Sí, he visto cómo se cosecha. Y bueno, y después es lo antes posible bajarle la humedad. Si es posible el mismo día que se cosechó, bajarle la humedad 4%, 4,5%, y al frío. Y una vez que uno lo pela, hay que envasar al vacío para que no tenga contacto con oxígeno. La cáscara es una protección natural. Exacto. Claro. Pero claro, si se la sacás ya tenés que ir al vacío. Y ahora en el cotidiano, por ejemplo, te regalan una bolsita de nueces, llegó y demás, y la tenés ahí en tu casa. Eso, al freezer. Al freezer. Como digo, tiene 4,5, 5% de humedad. La metés al freezer, la sacás, no hace falta ni descongelar. O sea, esa humedad ni se nota, digamos. Yo directamente las tengo así, para mi consumo las tengo en el freezer. Quiero comer, saco un puñado, que es lo que recomiendan por día, alrededor de 20, 30 gramos. Por día. Por día, exactamente. Bien. 4 o 5 nueces. Sí, así más o menos. 4 enteras. Exacto. O sea, de estas así, que son la mitad, serían alrededor de 10. 10 aproximadamente. Yo ando en un promedio de 20 o 30, calculo yo. Vas picoteando ahí durante el día. Sí, es como una ardilla. Todo el día tenemos, las tostamos en la cocina leña y nueces, almendras, semillas de zapallo, todo, y le vas dando. Con el yogur, con la cerveza. Que fíjense el maridaje que, no sé, pruébenlo, pero acá trajeron estas garrapiñadas. Tostaditas con sal y garrapiñada, hizo Carlito. Sí. Impresionante. Al menos con la IPA. Con esta va muy bien esta. Bueno, ahí tenés la armonía celestial. Tenés la armonía celestial con la garrapiñada. Bien. Con la salada, no sé, dime tú. La verdad que con las maltas de estas caramelos que me dijiste y cómo era polvo de estrella que le habías puesto, me parece que conseguiste. Armonía celestial. Armonía celestial y polvo de estrella, ahí va. La verdad sin duda. Queda muy muy rica y bueno, qué mejor que estar aprendiendo también a su vez porque... Queda como un postre, una cosita así, y bueno, un algo dulce, ¿no? Claro. Hoy por hoy también en el helado también se ve mucho. Que usen nueces tostadas así con tipo garrapiñadas. Anoche casualmente con esto, qué rico. Anoche casualmente tenía helado en el freezer, así que metimos un par ahí. Queda muy bueno. Queda muy bueno. Claro, y con un caramelito arriba, el helado. Sí, también. Hay que encontrarle la vuelta, digamos. A mí particularmente me gustan más salada o tostada. El tostado mata,
pero digamos que también el proceso de calor va a destruir algunas proteínas, entonces por ahí le estamos perdiendo las propiedades buenas que tienen los omega 3 y los omega 9. Entonces lo ideal... Muy bueno el dato. Lo ideal sería comerlo así como está. Obviamente un tostado, como dirían por ahí, va como piña, ¿no? Realza el sabor un montón. Sí, hay que guardarlo, porque al rato el hígado te hace sentir, ¿viste? Como que sentí un dolor acá en el costado y dice, creo que comiste mucho. Claro, de noche. Lo mismo me ha pasado con la palta, ¿viste? Que me encanta la palta. Y vos decís, son aceites buenos, son vegetales. Pero claro, son aceites. Sí. El hígado los tiene que procesar. Tal cual. Tal cual. Y durante el día, la mañana, el mediodía, no pasa nada. Pero que vos, por ejemplo, no sé, lo comés a la tarde, ahora mirando los partidos, o mirando algo en televisión, o sentado ¿Por qué en tu no casa también tranquilo. para un buen pesto también esto va? Sí, se usa mucho. Hay muchas combinaciones, sí. Sí, yo incluso llegué a hacer aceite de nuez prensando, y la verdad que queda muy bien. Harina de nuez también. Y obviamente como lo que te queda después del proceso de hacer aceite es la harina. La harina terminaba en salsas, terminaba en tortas, terminaba en todo, y la verdad que, qué sé yo, por ahí son gustos que no se conocen. Él dice la palta, por ahí la palta no es muy valorada porque por ahí no estábamos acostumbrados al paladar. Cuando acostumbras tu paladar a eso, te das cuenta que era bueno. Que era bueno. Carlitos, sos el de la cocina acá. Bueno, nos decías recién, bueno, esto de las nueces garrapiñadas con helado, decías recién, bueno, en un pesto. ¿En qué otras cositas así facilonas, cotidianas, uno puede agregar la nuez a las comidas? Mirá, yo creo que hoy por hoy este producto así en una ensalada tiene que quedar muy bien también, porque al menos a mí, que me gusta por ahí encontrar algún crocante, ya sea... por ejemplo, una rúcula. Sí, ya sea como un crostón de pan o de pan viejo, o también unas nueces, en este caso tostadas, pero a mí, algo particular. Acá Gerardo nos dice que pierde un poco las propiedades, está muy bien el dato, pero desde una ensalada, como te decía, tibia, ensalada de hojas verdes también va muy bien, así que creo yo que hay que incorporar un poco más también, que queda muy bien. Ahora vamos a probar la tarta también, contanos qué tiene. No, la tarta la hizo mi hermana, me la trajo ahí para que la probemos. Es una masa quebrada y tiene nueces en un sartén tostada con un poquito de manteca, leche y azúcar, nada más. Es muy sencilla y está buena también para que la prueben. Bien. Con la cerveza va muy bien, así que ya la vamos a estar probando. Bueno, con tantas propiedades, la verdad es que hay que agregar nueces ahí a la dieta, al cotidiano. Sí. Por ahí no toda la gente lo tiene normalizado. Sí, por ahí Caco lo que dice que es un snack saludable, y eso está bueno también. Por ahí, no sé. De las grasas buenas le dicen también a la... Sí, es una de las funciones. O sea, dentro de estos omega 3, omega 9 reducen el colesterol malo, el LDL, y mejora el porcentaje del HDL, que es lo que necesitamos normalmente. Pero vos fijate que con una cervecita artesanal, orgánica, sin conservante, siempre conservada en frío, unas nueces, ya tenés una picada. Le podés agregar algún queso a la zona, como vos decías, una ensalada, qué sé yo. Nosotros hacemos una ensalada que creo que es la ensalada que más me gusta, con hojas de remolacha, nueces, un chiquito de aceto balsámico, algún acidón, sí. Ajá, y limón, aceite de oliva y ya. Ya está. Tremenda ensalada. La más famosa es con manzana verde y apio, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Tienen queso, a veces le ponen queso crema y... Empanadas de queso Roquefort que Sí, de hecho no le gusta. De hecho me gusta el Roquefort, pero las nueces las nueces me encantan. Hace poquito trajimos, tenían... no le pongamos Roquefort, pero otro queso con nueces. Sí, las últimas empanadas que trajimos tenían nueces algunas. Cebolla, queso, nueces. Sí, va muy bien. Una pizza. Claro. Con una fugaceta, por ejemplo, una fugaza, una pizza con cebolla y nueces arriba. Unos hilitos de miel va a ser tremendamente local y mandarle todos productos locales, increíble. Exactamente. Sí. Gerardo, ¿cómo es si la gente que nos está escuchando dice, yo ahora quiero ir a buscar nueces? ¿Cómo te contactan? Y estamos normalmente me contactan a mí o en el estudio normalmente de mi esposa.
Bien, en el estudio de Rosalía, ahí hacen el contacto. Exacto. Perfecto, porque digo, más de uno va a estar escuchando ahora y va a decir, yo quiero, no sabía que hacían nueces en Maciá, ahora quiero probar, Claro, puede ser. Sí, sí. Contanos, Cacu, cómo viene también la cerveza en estos días, que bueno, de calorcito y también de mundial. Bien, claro, hay mucha juntada. Van a buscar, antes de ver el partido, Sí. y como venimos ganando siempre, van a buscar para festejar. Como de, después. de cábala también, y de Antes del celebración. partido y después del partido, cosa que me llamó la atención porque van... Se estira la juntada con Y el triunfo. claro, porque quedás manija después de los partidos, ¿viste? Hay que bajar un poco, ¿no? Claro, y un poco relajante, ahí unas IPAs con buen lúpulo para relajarte un poco, porque la verdad que venimos sufriendo bastante. Bastante tango, Y ¿no? alegrándonos bastante. Sí, Bastante también. tango. Bien argentino. Gerardo, disculpaba nuevamente una pregunta. ¿Cómo es el proceso de, por así decirlo, ya hablamos de cosecha, ¿no? Pero desde que nace la nuez, ¿cómo? Explicáselo a la gente, por favor. Todo el proceso de... Sí, ¿cuánto tiempo tarda más o menos en ya cosecharse y demás? ¿Cuántas cosechas al año hay? Bueno, el árbol, como comenté, es de injerto. Sí. Entonces, cuando uno compra el injerto, normalmente a los 5 o 6 años, yo siempre digo en broma, te das cuenta que era una nuez y no un fresno, viste que es bastante parecida a la hoja. O un arce. O sea, lo que te vendieron fue realmente un nogal y no un fresno. Entonces, más o menos eso te enterás a los 6 años. Ya pasó bastante tiempo como para ir a reclamar, pero bueno, entonces vas a ver las primeras nueces ahí. Y la producción empieza a los 10 años más o menos de que vos compraste ese injerto y lo plantaste ahí. muy bien. El proceso es una cosecha por año. La nuez... ¿En qué época? En la época de cosecha Más o menos arranca en estamos en marzo. época. Arranca en marzo. Arranca en marzo. Como la aceituna, más o menos. Tal cual. En este momento, si ven, los árboles están todos sin hoja. Es un árbol que en esta época entra en letargo, va a descansar. Las primeras, ahí mitad de octubre, vas a empezar a verlo verde y ahí empieza el proceso. Vas a ver esto de las flores que te comentaba antes y bueno... ¿Y depredadores así, por ejemplo, ardillas, si alguien te trae ardillas a pasear, no sería una buena idea, ¿no? De hecho, en San Pedro, en Buenos Aires, por el tema de los country, a alguien le pareció simpático traer ardillas, No. se quería sentir en otro continente y se escaparon, digamos, no hay muchos depredadores de las ardillas. No, en Maciá y en toda la provincia de Entre Ríos estamos teniendo un problema muy grande con los loros. Aprendieron a comer nueces. Aprendieron los loros. ¿Tienen un pico duro? Son muy inteligentes y hace un año, el año pasado comenzó una pequeña cuestión en mi caso y este año fue bastante grande. Mirá. El problema y averiguando en la provincia está bastante complicado. Es el depredador que nos apareció ahora. A nosotros las manzanas, por ejemplo, tenemos un árbol de manzana que da mucha manzana y las compartimos con los loros. Ellos se avisan, ¿viste? Sí. Y No, cuando son bandadas. acordás, llegaron los tipos... Son bandadas enormes que... Un dato de color nada más que Abel Pintos, el cantante, es un productor de nuez. Ah, sí, lo vi bastante, hace poco. sí. Sí. Uno, de hecho lo nombraron como embajador, digamos, justamente le hacen mucha publicidad. Claro, un buen sí, embajador. Él está en Mercedes, en provincia de Buenos Aires, en Argentina, si bien Entre Ríos es la productora por ahí más grande, hay un campo que tiene 1.500 hectáreas plantadas, pero se adapta, es un árbol que se adapta prácticamente a todos los climas. En Estados Unidos está desde, o en América del Norte, seamos más grandes, digamos, en México, en estados muy calurosos como Nuevo México, en Chihuahua, y termina en Estados Unidos hacia el norte con mucho frío, y en Argentina también está plantándose desde Misiones para abajo, así que es algo que se adapta. Ahora, por lo que nos estás contando, Gerardo, producir nueces es industria de la paciencia. Son muchos años. Sí. Sí, O sea, la verdad que sí. hay mucha paciencia. O ¿Vos sea, hace cuánto que te dedicas a esto? 2003, los primeros árboles que planté fueron del 2003, que fue una prueba, digamos, fue ahí, vamos a empezar a probar. ¿La misma? En ese caso plantamos unos También árboles viendo acá. que no sea un fresno. Que no sea un fresno. Sí, no, habían nacido abajo de otro pecan, entonces sabíamos que era pecan. Yo después, en el 2004, comencé sí a comprar variedades injertadas. Esas que planté en el 2003 fueron plantadas de acá, y después yo mismo hice los injertos para llevarlo a las otras variedades que tenía. Así que también ahí aprendiendo fue interesante porque hay mucha información, la verdad que hay mucha información. Hoy por hoy
con las traducciones, o sea, que nos dan los navegadores. Hay mucha información en Estados Unidos, del organismo de agricultura de Estados Unidos. La verdad que por falta de información uno no se puede quejar, es cuestión de sentarse y buscar, y hay mucha cosa para aprender. Me olvidé de pedirte que traigas, pero una vuelta me mostraste algunos para romper las nueces. No, sí, bien. Mirá, pero ese es el clásico. Ese es el clásico. Y hay otro, vos me habías mostrado uno que era como un cilindro que... Sí, hay otro. Pero la mejor es una contra otra. Ahí hace un poquito de fuerza en las manos. ¿Ves? Listo. Pasa que depende mucho de la cáscara. Esta es particularmente Nunca había visto romper una nuez así. Con tanta facilidad, la verdad que jamás lo había visto. ese que estás dando. Yo no no compres sabía, nada. no. Hacerlo a la cámara. Tenés la mano ahí, comprar, lo único que tenés que comprar son 2 nueces por lo menos. Claro, como mínimo Siempre tenés 2 nueces. El problema es la última. No, yo sabía hacerlo así. A mí me había enseñado mi papá, pero una fuerza que vos lo tenés que hacer. Claro. Vos necesitas con una facilidad que No, depende de las variedades. Debe tener nueces en la casa que practica. Me parece que practicaste para venir. Esta particularmente, una de las características es que tienen cáscara muy fina. De hecho, en México le llaman paper shell, porque tienen, o cáscara de papel, porque tienen cáscara muy finita. Y es una de las cosas que se busca. Nos hiciste trampa, agarraste las más fáciles. Agarré las más fáciles. Para la demostración. No, en realidad, en mi caso, las únicas que no se pueden romper tan fácil son las que no traje, pero es una variedad que planté. Por ahí por desconocimiento me la recomendaron cuando hice la primera plantación. ¿Y por qué? Porque era la variedad más plantada a nivel mundial, pero tiene la característica de que tiene la cáscara muy dura. Pero algo debe tener de bueno también. Una vez que la abriste, vale la pena. Vale la pena, porque tiene mucho más contenidos de aceite y esas cosas. Entonces, pero bueno, dificulta mucho el procesamiento industrial cuando esto que está pelado, no está pelado a mano, está pelado de máquina. Preparame de esa para la próxima, así la mantengo ocupada, Fernanda. Bueno, pero son peligrosas. ¿Por qué? Porque son duras. Puede llegar a... Se pueden revolear. Se puede, claro. revolear. Pero de última, ese aparatito es una maravilla. Sí. O sea, esas con la mano no las rompes. Difícil, tenés que hacer fuerza. Sí, las rompes, tenés que hacer un poco más de fuerza, pero las rompes. Pero no, prácticamente este año no las coseché directamente por esta cuestión de los loros y que el año no fue bueno desde el punto de vista hídrico, entonces quedaron en el campo. ¿Pero esa los loros menos la pueden comer o los tipos se dan maña? Quedaron muy chiquitas y ya no tenían valor comercial. ¿Y mantenimiento tenés mucho? Bueno, todo. ¿Cuántos árboles y o sea, una vez cuando yo arranqué con el emprendimiento, en realidad yo mucho tiempo vengo trabajando con empresas multinacionales, entonces en un momento trabajaba no fijo, sino que trabajaba por contrato y me iban quedando tiempitos, semana, 2 semanas. Entonces busqué algo que no requiriera que estuviese todo el tiempo encima, como un animal que hay que darle de comer todos los días. Sí. Entonces lleva el mantenimiento, pero uno lo puede ir programando. O sea, básicamente yo siempre le digo, este es mi sacanervio, fin de semana y feriado. Esa dura, digamos. Me dijo la IA. Mirá. No le creas mucho. No le creo, por eso te consulto. No, depende de la cantidad de aceite. Esta, por ejemplo, la que es más grande, llama mucho la atención por el tamaño. Es como cuando uno va a la verdulería, ve la manzana, ¿y a qué cajón de manzana va? A las que son. Claro, por eso son datos interesantes. Pero no necesariamente las más grandes terminan siendo las mejores, digamos. ¿En omega 3, omega 9 o...? Y tienen... En eso, digamos, omega 3, omega 9, o sea, te das cuenta cuando las abrís. O sea, obviamente hay una negociación en inglés, sería un trade-off, ¿no? Donde estás negociando para un lado y para el otro. Entonces decís, bueno, quiero algo que se abra fácil. Y agarrar la grande, y obviamente en un ratito tenés pelado 1 kilo. Obviamente no va a tener por ahí la misma cantidad de aceite que tiene una más chiquita. Como dice Juana Molina, un poco para que la gente entienda. Y el tema es... ¿Cuál es la que te da más nutrientes y de mejor calidad? ¿La chiquita o la grande? Y la chiquita, normalmente son más chiquitas. Bien, ya está, ya dijo. Bien, perfecto. Ya casi las 12 del mediodía. Gracias, Gerardo, por la visita. Un gusto. Gracias, Carlito, también por la visita. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a Gerardo, la verdad que aprendí mucho hoy en poquito tiempo. Le hicimos hablar de mucho en poco tiempo. Sí, ni siquiera yo comí nueces y tomé, pero todo el tiempo escuché, que eso es importante. Gracias, Caco. Recordanos cómo te contacta la gente para buscar una cerveza Disparate. Y al 40 96 73 al WhatsApp, ahí me llaman y... Te preguntan, ¿estás? Sí, claro, si estamos...
estamos y Bien. ahí despachamos. Perfecto. Gracias, Caco, nuevamente. Igualmente. Muchas gracias, Gerardo de las Nueces, y a Carlitos, Gracias por la invitación. el chef. Bueno, gracias a vos, Caco, que siempre estás